El Ministerio de Salud Pública activó el protocolo por meningococcemia. Un niño de 8 meses falleció tras presentar síntomas de meningitis meningocócica y otros 3 están infectados por la misma enfermedad. Yo corrijo, dije que habían muerto 3 niños. No, ha muerto un niño y hay 3 niños infectados por la misma enfermedad, según informó el Ministerio de Salud Pública el sábado pasado. El infante murió la semana pasada en el municipio Santo Domingo Este, zona donde se detectaron los otros 3 casos de niños de 6 y 7 años. Los menores infectados son compañeros de clase de una escuela de esa localidad. Salud Pública dijo que investigan el vínculo entre enfermos y el fallecido que residen en barrios diferentes. En ese sentido, las autoridades sanitarias pusieron en marcha acciones de control inmediato que incluyen la aplicación de medidas profilácticas y seguimiento estrecho a los familiares, vecinos con vínculo estrecho, así como a los compañeros de curso y personal del plantel escolar relacionados. Afirmó además que la investigación continúa para establecer el vínculo epidemiológico de un cuarto niño de 8 meses de edad fallecido la semana pasada a causa de la enfermedad. La doctora Carmen Sara Mota es la presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología y está con nosotras esta tarde. Buenas tardes, gracias por la invitación. Nos interrumpieron cuando veníamos en el ascensor, pero bueno, aquí completamos. Bien, sí, pues bien, como leíste al principio, ya Salud Pública ha activado el protocolo ante la sospecha de casos de meningococcemia. Vale aclarar que en uno de los casos sí fue confirmado y de hecho ya hay un serotipo. Pero vamos a empezar un poquito desde el principio. Digamos, deja ver cómo pongo esto en un lenguaje que tu público pueda No entender. Es deja ver, es que si no lo pone así, Sí, claro. Conocer qué es exactamente la la meningococcemia y cuáles son los síntomas. Que me corrijo, no es meningococcemia, es meningococcemia. Sí, realmente es meningococcemia. Lo que pasa es que le hemos dicho meningococcemia. De que bueno, se escribe con doble C. Ah, pero mira que está escrito con doble. Yo siempre lo había oído como meningococcemia. Ah, pues así como, entonces. Como se escribe, no, pues así, porque está entonces en la nota está mal escrito. Meningococcemia o meningococcemia. Se dice de las dos formas. Puede ser, no hay problema. Mira, el meningococo o la meningococcemia es una enfermedad producida por una bacteria, por un microorganismo, una cosita redondita, que se llama meningococo. Neisseria meningitidis es el nombre científico. Entonces, se conoce como meningococo, digamos, en el jerga médica se lo conocemos como meningococo. Pero en la calle se conoce como meningitis. Ahí voy. La meningitis es un cuadro infeccioso, que es la inflamación de las meninges. Las meninges son unas membranas que están cubriendo tanto el cerebro como la médula espinal. La médula espinal y el cerebro están juntos, son todo un núcleo y están envueltos en las meninges. Entonces, hago esta aclaración porque la meningitis puede ser debida a cualquier otra bacteria, incluso virus. Ahora, enfocándonos en lo que es el meningococo. La Neisseria meningitidis es capaz de producir una meningitis que suele tener una evolución muy rápida. Específicamente la meningococcemia, porque curiosamente la meningitis por meningococo suele ocurrir en niños mayores y no suele ser tan agresiva como otras, pero cuando es meningococcemia, es decir, que la bacteria invade la sangre y produce una septicemia, o sea, al invadir tu sangre va a producir una serie de reacciones en el cuerpo que tienen manifestaciones como fiebre, irritabilidad, o sea, un niño que está intranquilo, un adulto también, o sea, incómodo, malestar. Y puede producir unas lesiones en la piel que son como unas púrpuras. De hecho, eso es lo que muchas veces nos ayuda a los médicos a sospecharlo. O sea, si viene un niño o un adulto con fiebre de pocas horas y evidencia de lesiones, por eso es importante que cuando uno desnuda al paciente, porque a veces comienzan como puntitos pequeños en zonas que no son expuestas. Entonces, uno ve eso e inmediatamente sospecha. ¿De qué color son los puntitos? Van rojos, pueden ser rojos o morados. De hecho, se le conoce como Pero son púrpura. puntitos con color. Exacto. Pueden ser solamente puntitos o pueden ser manchas un poquito más grandes. Que incluso se le conoce como púrpura. Entonces, los síntomas de una meningitis son fiebre, dolor de cabeza. En el caso de un niño pequeño, el niño no te va a decir, me duele la cabeza, mami. No, lo que pasa es que se pone llora. Un niño mayor sí te puede decir, me duele la cabeza. Irritabilidad,
puede tener rigidez de nuca. Esa rigidez de nuca la detectamos nosotros en el examen físico cuando hacemos un examen donde tratamos de hacer que el niño flexione la cabeza y esto no lo puede hacer, ahí uno distingue. En el caso de los niños más grandes a veces dicen me duele el cuello o no lo puedo mover. Esos son los síntomas más generales. Y en el caso específico de la meningococcemia, eso mismo, pero además de las lesiones en la piel que pueden ser llamativos. ¿Hay fiebre? ¿O puede ocurrir que no curse con fiebre? Usualmente hay fiebre. Hay fiebre. ¿Fiebre alta, febrícula? ¿O fiebrecita? Usualmente es fiebre alta. Fiebre alta. De hecho, yo recuerdo hace muchos años cuando estaba en mi formación, creo que nunca voy a olvidar a ese niño, porque, falleció. Pero me acuerdo mucho de esa historia, de que a las 12 de la mañana la mamá se despertó porque un niño de 2 años, sano hasta ese momento, empezó con fiebre en la madrugada, ella lo llevó. Cuando amaneció, o sea, manejó la fiebre en la casa y cuando lo llevó en la mañana, apenas amaneció, lo llevó a un centro de salud. El médico que lo vio por primera vez pensó en meningococcemia porque el niño tenía una pequeña lesión y le puso tratamiento. El niño fue referido a nuestro hospital, al infantil Robert Cabral. Yo en ese momento estaba precisamente haciendo infectología y el niño llegó, digamos, fue un paciente en el que no se perdió tiempo, sin embargo, ya la bacteria había hecho su recorrido, fue muy invasora y el niño en menos de 24 horas ya había fallecido, que eso es lo que lleva al temor, por eso es que la gente se alarma mucho. Lo que pasa con el meningo, nosotros realmente, Salud Pública ha hecho lo correcto en manejar el brote, porque el meningococo no es un problema de salud pública, o sea, nosotros comúnmente no tenemos esa bacteria tan frecuentemente en nuestro medio, no es usual, por eso es que es importante tratar de identificar cuál fue el foco. ¿Con qué está vinculada la aparición temporal? Bueno, mira, es más que temporal, la aparición esporádica de la enfermedad. Mira, ¿cuánto hace que no teníamos meningococcemia? Meningococcemia sí en brote, bueno, usualmente aparecen quizás 1 o 2 casos al año. Uno pasa a veces un año completo y no ve, por ejemplo, yo trabajo en un hospital que es de referencia nacional y yo puedo pasar hasta un año sin ver un caso de meningitis por meningococo. Hay otras causas más frecuentes en nuestro país. Si tú te vas, por ejemplo, al Cono Sur, en Chile sí es un problema. Casi todas las meningitis de Chile son por meningococo. Bueno, por otra bacteria, pero el meningococo es muy importante. Aquí ocurren casos esporádicos como está pasando en este momento. Lo que pasa es que es una enfermedad que cuando se presenta, o sea, epidemiológicamente, para mí es fácil aquí sentada decir, sí, es poco frecuente. Cuando le pasa a un paciente, claro, tú sabes, es un 100%. Pero entonces el peligro es que una vez que que un niño está contagiado, la bacteria se incuba y ya es cuestión de horas. Puede morir en un día, ¿no? De rápida evolución. Puede ser de rápida evolución, pero eso tampoco significa que todos los que se infecten vayan a tener esa evolución tan torpe. Tiene que ver en qué condiciones de ese organismo. Por eso es muy importante que, por ejemplo, tengo el caso, por eso se hace una búsqueda activa en el sentido de que si yo tengo un niño, por ejemplo, si tú me dices que tú tienes un niño con esto y se diagnostica, inmediatamente uno debe contactar, la redundancia, a los contactos más cercanos. Pero ojo, los contactos más cercanos es los convivientes, o sea, la mamá que duerme con él, el hermanito que duerme con él. Porque por saliva, ¿no? En el caso, puede ser por saliva, puede ser por la respiración. Por ejemplo, el meningococo vive en la nariz. Y si, por ejemplo, yo tengo un meningococo patógeno y hago esto, o sea, me froto y no me lavo las manos, y luego te saludo a ti, toco esto, toco aquello, así se puede contaminar. Pero lo que digo es que es contacto estrecho, o sea, si yo tengo un caso, si yo tengo meningitis meningocócica, si yo tengo meningococo y estoy en esta cabina, solamente las personas que están en esta cabina son las personas que están en esta cabina son los que posiblemente van a tener que utilizar profilaxis. La chica de la recepción, que apenas le dije, que ni siquiera me la acerqué mucho, voy para Sol, ella no tiene que tomar nada. ¿Me entiendes? Una cosa, así como aparecen brotes, por ejemplo, de dengue, de leptospirosis, que están asociadas a la temporada de lluvias, ¿hay alguna relación con la aparición de no hay ningún medio que viabilice la aparición? Y de hecho,
Por eso quizás es más difícil de controlar esas, porque por ejemplo, si tú tienes un brote de leptospira, son aguas contaminadas, y hasta que el agua no baje, tú vas a tener gente expuesta. Con el dengue, con el caso del mosquito y el acúmulo de agua es un problema. Pero con la meningococcemia, sí se puede identificar, o sea, se manejan, o sea, tú cortas la transmisión, si tempranamente identificas dónde está el brote, instauras profilaxis a todos, o sea, se le da profilaxis a los contactos más cercanos. Y se orienta. ¿Y cómo es esa profilaxis? Me dice cuando regresemos, por favor. Perfecto. Quiero saber cómo es esa profilaxis. Linda decía que y es tan difícil controlarlo y saber de dónde viene. Nos interesa, un tema de curiosidad, saber cómo se rastrea.